Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ha pasado hoy día que han venido tan pocos? ¿Están teniendo mucho frío? ¿Y qué horas son? O sea que faltan 3 minutos. En 3 minutos se llena. Allá. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. ¿Estamos listos para comenzar? Muy bien. Siempre les digo lo mismo. Venimos a la casa del Señor para aprender, ¿verdad? Muy bien. Venimos a la casa del Señor para saber cosas nuevas. Por ejemplo, hoy día le voy a invitar que abran la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Los días miércoles les voy a estar... Muchas gracias, querida hermana. Los días miércoles les voy a estar procurando, bueno, hasta que comencemos el discipulado los miércoles, ¿verdad? Voy a procurar responder preguntas acerca de temas bíblicos. Por ejemplo, hoy día vamos a responder una pregunta. ¿Qué significa recibir a Cristo? Ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Que muchas veces nosotros le decimos a la persona que tiene problemas, lo que tú necesitas es recibir a Cristo. Y nosotros hemos sacado esa expresión ¿de dónde? De Juan capítulo 1, verso 12, ¿verdad? Muy bien. Vayamos a Juan capítulo 1, verso 12. Hoy día, como les digo, vamos a responder la pregunta. Pregunta. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? Sí, el tema de hoy va a ser una pregunta, vamos a responder una pregunta. El texto que vamos a ver, porque de aquí es donde sacamos esta expresión, tú lo que tienes que hacer es recibir a Cristo. Y en muchas ocasiones nosotros nos hemos equivocado en el momento de querer hacer la invitación a las personas. Tú vas a visitar a una persona no creyente que está enferma, su familia sí es creyente, y te está pidiendo, por favor, venga a orar por mi mamá, mi hermana. ¿Y qué pasa? Nosotros para orar por sanidad le decimos, tú lo que tienes que hacer es recibir a Cristo. ¿Ustedes sabían que eso está mal? ¿Saben por qué? Porque te están pidiendo que ores por sanidad, no por salvación. Son dos temas diferentes. La salvación, escuchen atentamente por favor este punto, porque hay bastante confusión hoy en día. La salvación es lo que te va a dar vida eterna. Amén. Un día tú y yo vamos a estar allá con el Padre danzando delante de su presencia. La sanidad no te da vida eterna. ¿Sabían ustedes eso? Tú puedes ser sanada 5 veces y eso no significa nada. Simplemente de que eres un hombre o una mujer de fe.
Y más bien a las personas que son sanadas, yo siempre les hago el énfasis. Hay otras personas en nuestro medio que nunca han recibido un milagro. Pero tú has recibido 1, 2, 3, 4, 5 milagros. Tú no puedes negar la existencia de Dios. Para ti queda claro, Dios existe, es el Todopoderoso, y por lo tanto debes tener mucho cuidado cómo están dando tu vida. Porque Dios contigo tuvo una misericordia increíble y te dio vida. ¿Me están entendiendo? Has vuelto a renacer. ¿Cuántas personas estaban hueso, pellejo, muriendo en una cama y el Señor los restauró, los levantó a vida eterna? Infinidad de testimonios, ¿verdad? ¿Pero eso le dio vida eterna? No. Eso no es lo que te da vida eterna. Lo que te da vida eterna es recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. La frase es correcta porque viene de la Biblia. Recibir a Cristo. Pero ahora entonces tenemos que entender qué significa bíblicamente hablando recibir a Cristo. Y hoy día vas a poder comprobar si es que tú has recibido a Cristo. Otros sinónimos que vas a encontrar bíblicos de recibir a Cristo es, por ejemplo, nacer de nuevo. O sea, la persona que dice, no, yo he recibido a Cristo, está diciendo, yo he nacido de nuevo. Juan capítulo 3, ¿se acuerdan, verdad? De Jesús y Nicodemo. Muy bien. Otra forma en que se llama recibir a Cristo, ¿cuál es? Mi fe está en Cristo. También es una forma de decir que has recibido a Cristo. ¿Me están entendiendo? Ya, muy bien. Entonces, todas estas cosas tienen una raíz que es libro de Juan, Evangelio de Juan 1:12. Vamos a leerlo, ¿le parece bien? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo vuelvo a leer. Mas a todos los que le recibieron, y sí, ¿por qué no? Como la hermana Urbana, ¿por qué no lo leemos todos? Amén, sí, está muy bien, mi hermana siempre me enseña. Juan 1:12, comenzamos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces acá, ¿qué significa recibir? Mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, ¿a quién? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces el texto se está refiriendo más a todo lo que le recibieron a Jesús. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos características, no una. Correcto. Una es recibir y al mismo tiempo creer. En otra palabra, recibir creyendo, y la consecuencia de la unión de las dos, tú pasas a ser un hijo de Dios. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Ya, para poder entender ese texto, tú tienes que ir al contexto histórico. No puedes de frente decir, hermano, yo lo recibí a Cristo y soy un hijo de Dios. No, no puedes hacer eso. Para poder entender bien el versículo 12, tú tienes que ir al contexto histórico. ¿El Señor Jesús en qué país nació? ¿En qué país? No, Jerusalén es la capital. En Israel, muy bien. Nació en Israel, ¿verdad? El Señor Jesús fue judío, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El contexto histórico es que el Señor Jesús nació en Israel.
en la ciudad de Belén. Sí es cierto, en la ciudad de Belén. Ahora, ¿qué significa esto? Ustedes lo que tienen que entender, queridos hermanos, ¿saben qué? Es que desde tiempos antiguos, esto es lo que tienen que entender, desde tiempos antiguos Dios había tratado con la raza humana a través de la nación de Israel. Todas las cosas que Dios ha hecho en el planeta Tierra, por lo general siempre ha tratado con la nación de Israel y a través de ellos ha bendecido a la humanidad. Por ejemplo, a través de la nación de Israel llegaron los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob, ¿verdad? De la cual vienen las 12 tribus de Israel. A través del pueblo de Israel, de la nación de Israel, ha venido la ley, ¿verdad? La ley dada por Moisés. A través de la nación de Israel han venido los pactos. El antiguo y el nuevo pacto se encuentran registrados en el Antiguo Testamento. A través de la nación de Israel han venido los profetas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Se los voy a leer. Miren lo que dice. Dios, nuestro Creador, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto se encuentra en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es decir, Dios siempre ha tratado con el mundo entero a través de la nación de Israel. ¿Correcto hasta acá? Y a través también de la nación de Israel vino nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetirles y que quede este punto claro. Pero lo que tenemos que entender, queridos hermanos, es que Jesús nació en la nación de Israel, sí, pero no para salvar solamente a los israelitas. Esto fue lo que, lamento decirlo, el pueblo de Israel no lo comprendió en su tiempo. No tuvo ese entendimiento. ¿Y qué sucede? Se envanecieron lamentablemente sus razonamientos. Porque ellos decían, no, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los siervos, somos el pueblo de Dios, somos los descendientes de Abraham. Por eso se aparece un día un profeta llamado Juan el Bautista y los reprende diciendo, y no pensáis decir dentro de vosotros que sois ustedes descendientes de Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras. ¿Se acuerdan? ¿Por qué eran reprendidos? Por su soberbia, porque pensaba que el Señor, el Mesías, iba a venir, el Señor Jesús iba a venir para salvarlos a ellos. No, era para salvar a la humanidad. ¿Está claro? Por eso es que ustedes van a leer en el libro de Isaías diferentes profecías que dice que la nación de Israel fue levantada como luz de las naciones. Este punto hoy en día casi no es muy mencionado cuando se trata de entender la verdad de Dios. Que Dios nunca quiso salvar a una sola nación, quiso salvar siempre a la humanidad. ¿Hasta acá está claro? Muy bien. A través de los profetas, como les acabo de leer en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, a través de esos profetas Dios profetizó, valga la redundancia, que un día iba a venir un hombre y que ese hombre iba a ser llamado, se le dio en ese nombre, ¿verdad?, el nombre de Mesías o ungido. Justamente la palabra griega es el Cristo. En el Antiguo Testamento es el ungido, en el Nuevo Testamento el Cristo, si no me equivoco. ¿Y qué sucede? Los profetas venían hablando de que un día Dios iba a levantar a un hombre que iba a salvar a su pueblo. Ese hombre era nuestro Señor Jesús.
¿Ya? Esas profecías están en diferentes partes del Antiguo Testamento. ¿Quieren que le lea una? Miren, vamos a Isaías 53. Esta vez sí quiero que lo lean conmigo una parte. Versículo 1 en adelante. Esta es una profecía que está hablando del Mesías prometido, del ungido de Jehová, el libertador. Solamente, hermano querido, que el pueblo de Israel pensaba que era el libertador del pueblo de Israel. No, era el libertador de la humanidad. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Escuchen, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren, la profecía es bien exacta con el Señor Jesús. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque no tuvo descendencia. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan que fueron Nicodemo y uno más a pedir el cuerpo, hombres que tenían dinero? Y se lo llevaron de inmediato para enterrarlo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren qué tal testimonio profético del Mesías que iba a venir. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no por su pueblo, por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Todos los que llegaron a creer en él. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es uno de los cantos del siervo de Jehová del libro de Isaías. Esta es una profecía que, si ustedes se dan cuenta, se cumple rigurosamente en la vida del Señor Jesús. Nosotros cuando leímos Isaías 53 siempre decimos, ¿verdad? Está hablando del Señor Jesús. ¿Sí? Incluso eso está verificado en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe cuando le comienza a predicar a un eunuco de Candace? ¿Se acuerdan? Él estaba leyendo justo el rollo de Isaías y le pregunta a Felipe, el eunuco le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro? Y ahí le comienza a explicar acerca de Jesús. ¿Me están entendiendo? Ya. Entonces, queridos hermanos, tú lo que tienes que comprender es esto, que para los judíos, el Señor Jesús vino al país de Israel, para los judíos, Él era el cumplimiento de las profecías. ¿Ya?
Pero hay un problema. El Señor Jesús no encajó completamente en el molde de las profecías que estaban escritas acerca de él. Ese fue el problema que tuvieron. No encajó en el molde completo. ¿Por qué? Porque dijeron que el Mesías, ese hombre, ese ser poderoso que Dios iba a levantar un día, escuchen, ¿qué iba a pasar? Iba a libertar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. En ese momento el pueblo de Israel, ¿de quién era esclavo? ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo en el país de Israel al pueblo de Israel? Los romanos, ¿verdad? Entonces cuando ellos escucharon y vieron que Jesús apareció sanando enfermos, echando fuera demonios, limpiando leprosos, dijeron, Él es el Mesías, Él es el libertador. Hermanos, escuchen, y esperaban que Jesús los iba a levantar y se iban a rebelar contra el imperio romano y luego que iban a conquistar todo el mundo conocido. Pero hubo un problema, que cuando Jesús viene, sí, comienza a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, pero comienza a dar mensajes extraños. Al que te hiera en una mejilla, vuélvele la otra. Al que te obliga a llevar carga por una mía, llévale dos. Y los judíos comenzaron a escuchar, un momentito, los que nos obligan a llevar carga por una mía son los romanos. ¿Qué? Está diciendo que pensamos que el Mesías iba a venir a liberarnos. ¿Me están entendiendo la contradicción que entraron? Entraron en una tremenda contradicción. ¿Cómo es esto? Sí, está sanando enfermos, está echando fuera demonios, está haciendo milagros portentosos, cosas que nunca se habían visto. Ha multiplicado los panes. Pero habla de tener amor con nuestros enemigos. Y esa no se la esperaban. ¿Y saben por qué no se la esperaban, hermano? Porque sus líderes religiosos le habían enseñado a los judíos, habían interpretado mal las escrituras. Las profecías del Antiguo Testamento las habían interpretado mal. ¿Sabían ustedes eso? En realidad crucificaron a nuestro Señor Jesús por una mala interpretación bíblica. Miren, les voy a enseñar el pasaje que malinterpretaron, uno de los pasajes. Ahí mismo en Isaías que estás, anda al capítulo 61. Mira todo lo que tenemos que comprender para poder entender Juan 1:12. ¿Estamos ahí? Isaías 61, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y miren lo que sigue diciendo la profecía. Y el día de venganza del Dios nuestro. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? El Señor Jesús, los judíos no entendieron que esta profecía está dividida en dos partes. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta misma profecía el Señor Jesús la lee, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Alguno de ustedes tal vez no se ha percatado de este detalle. En Lucas, le dan el rollo al Señor Jesús ya estando acá en la tierra, ya estaba sanando enfermos, los ojos de todos estaban sobre él. En Lucas 4:17, miren lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen. El Espíritu del Señor estaba sobre mí,
porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, escuchen, a predicar el año agradable del Señor. Punto. ¿Por qué no siguió leyendo el Señor Jesús? ¿Saben por qué no siguió leyendo? Porque el día de venganza del Dios nuestro iba a ser en su segunda venida. ¿Quién le hacía entender a los judíos? Por generaciones habían enseñado que el Mesías iba a venir y los iba a libertar. Sí, el día de la venganza del Dios nuestro está cerca. Entonces cuando venga Jesús, sanar enfermos, echar fuera demonios, multiplicar el pan, andar sobre el mar, ¿qué es lo que sucede? Se emocionaron y dijeron, este es. Pero cuando Jesús comienza a hablar acerca de amor a tus enemigos, de perdonar a tus enemigos, eso no les agradó. ¿Y saben qué pasó, queridos hermanos? Hubo una contradicción. El pueblo se dividió entonces. El pueblo se dividió. Y las multitudes que le seguían comenzaban a discutir entre sí. No, pero no está cumpliendo las profecías. Él viene de Nazaret. Ellos no sabían que en realidad sí venía de Belén. Y comenzaron a entrar en oposición, queridos hermanos. Esa es la razón por la cual al Señor Jesús lo terminan crucificando en realidad. Una mala interpretación bíblica. La venida del Señor Jesús iba a estar dividida en dos partes. La primera parte, tenían razón, recién, ¿no? Están viniendo nuestras hermanas. Amén, hermanas. No se preocupe, van a poder ver el video después. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? La primera parte de la profecía, hermano, Jesús la cumplió. Esa era la primera venida. Sanar enfermos, echar fuera demonios, dar de comer a los hambrientos, resucitar muertos. ¿Me están entendiendo? Y la otra parte iba a ser, hermanos, en su segunda venida, que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Todo eso tú tienes que entender. Cuando Juan, ahora sí volvamos a Juan 1:12 y ahora sí vamos a entender mejor el texto. Cuando Juan entonces está diciendo, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está diciendo, hermanos, escuchen, seguimos todavía en la interpretación histórica. Juan estaba diciendo, en otras palabras, que en medio de esa gran turbulencia, en medio de esa gran oposición que produjo la venida del Señor Jesús, hubieron muchos, hermanos, que fueron la mayoría que no creyeron en Él. Porque no llenaba, pues, según ellos, como les habían enseñado sus maestros, no llenaba las expectativas, no era. Y por eso fue que hay un momento en que lo terminan dejando al Señor Jesús. ¿Me entiende? Y cuando está diciendo entonces, mas a todos los que le recibieron, está diciéndoles, hermano, en medio de esa gran oposición, en medio de esa gran confusión, ¿es Jesús el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Es el Rey Todopoderoso que Dios iba a enviar para liberarnos del pecado? Hubo una oposición. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Escuchen bien, por favor, porque esto tiene una gran enseñanza para nosotros hoy en día, ¿verdad, hermana Rosa? ¿Mi hermana Rosa? Muy bien, mi hermana me encanta, ella se pone a orar para interpretar correctamente las Escrituras. Es un gozo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está diciendo más a todo lo que le recibieron, hermano, en medio de gran oposición.
Muchos decían, no, no puede ser el Hijo de Dios. Pero la verdad fue que sí fue el Señor Jesús. Cuando comenzaron entonces los apóstoles, después que Jesús fue crucificado, muerto y resucitado, los apóstoles comenzaron a explicar las Escrituras. Y les comenzaron a decir, no, hay dos tiempos. El tiempo de que iba a venir en su primera venida, que era para arreglar el asunto del pecado, no del pueblo de Israel, de la humanidad. Y viene por segunda vez, y todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Donde todo ojo lo verá. Amén. Y ahí es donde va a venir y regir a las naciones con vara de hierro. Sí. Ahí es donde el Señor va a venir y va a luchar contra las naciones. Dime, hijita. ¿Cómo? Sí, es en su segunda venida que Él viene con vara de hierro, viene en su corcel blanco, viene con su nombre acá, fiel y verdadero, a luchar contra las naciones. Y nosotros, los que fueron arrebatados, van a estar ahí con Él, viniendo también con cuerpos glorificados. ¿Qué les parece? Venimos a pelear acá a la tierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, cuando acá en Juan 1:2 está diciendo, más a todo lo que le recibieron, en medio de esa gran trifulca, de esa gran contradicción, de esa gran, hermanos, ¿saben qué? Revolución que hubo en ese tiempo, hubieron gente que sí creyeron. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dicen que Juan que Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, ¿verdad? Como un resorte, tú eres el Cristo. A veces nosotros no entendemos. Cuando le está diciendo el Cristo, le está diciendo, tú eres el que prometió Dios que iba a enviar a la humanidad para salvarnos. Eso es lo que significa el Cristo. Tú eres el elegido, el ungido de Jehová. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres el ungido. Y cuando acá en este versículo dice, más a todo lo que le recibieron, ¿a quién? A él, al ungido de Dios, al que fue enviado por Dios acá a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Y viene por segunda vez para llevarnos con él. Aunque primero va a haber una parte que va a ser acá en la tierra, ¿no? Reinar con nosotros aquí en la tierra, como dijo la hermana. ¿Verdad? Ya. De ese Jesús está hablando acá, más a todo lo que le recibieron. ¿Me han entendido hasta acá? Entonces se dan cuenta. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos una gran confusión. Quiero comenzar a congregarme acá en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador. No, estás haciendo mal. Recibir a Jesús no es solamente, ya, lo recibo, ya está, ya. ¿Qué significa recibir a Jesús? ¿Qué significaba recibir a Jesús para los judíos? Recibir al que Dios ha enviado. Número 1, recibir al que Dios ha enviado a la tierra para salvarnos. Eso es lo que significa en primer lugar para un judío y también debería significar lo mismo para nosotros. ¿Saben qué significa esa frase? Recibir a aquel que Dios ha enviado al mundo para salvarnos. ¿Qué significa eso? Número 1, escuchen, vamos a apuntarlo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Históricamente, voy a poner, históricamente, recibir a aquel que Dios
envió al mundo? Para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, ponemos acá una pregunta interesante. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que voy a recibir a aquel que Dios envió? Escuchen, hermanos, ¿eh? Primero, básicamente significa que Dios existe. ¿Qué quiere decir, hermano, que recibir a aquel que Dios envió al mundo para salvarnos de nuestro pecado? ¿Qué significa eso? Número uno, significa que Dios entonces sí existe. Entonces recibir a Cristo significa, escuchen, reconocer. No es simplemente una formalidad. No, tú tienes que recibir a Cristo. No, tú tienes que primero hablarle del Creador. Tú tienes que decirle, nosotros tenemos un Creador, el que hizo toda la tierra, el que hizo el mar, los peces, las aves del cielo, el que hizo las nubes, todas las cosas. Nosotros tenemos un Creador. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Tú le tienes que explicar. Y tú tienes que explicarle que la historia que se cuenta en Génesis acerca de la caída del hombre es real. Existe un ser que es el diablo y que está en contra de todas las cosas que Dios hace. ¿Me entiende? Todo eso tienes que hacerle entender a una persona. Y entonces decirle, Adán y Eva cayeron en pecado y desde ahí se apartaron de Dios. Dios tuvo que enviar por eso a su Hijo para salvarnos. ¿Por qué? Porque habiendo pecado ya estaban condenados todos. Desde ahí, escuchen, desde Adán y de Eva para adelante todos los seres humanos estaban condenados al infierno. ¿Me están entendiendo? Todos los seres humanos, todos, nosotros ya estábamos condenados al infierno. Tal vez ustedes digan, pastor, pero eso es injusto, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes no han pecado? Y podríamos incluso añadir la palabra de Jesús, ¿verdad? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y les aseguro que ninguno, ni acá ni en internet, van a poder agarrar y decir, no, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Y todos los seres humanos, hermanos, sin faltar uno, hasta los niños de pecho, tendríamos que haber sido enviados al infierno, al Gehenna, apartados de la misericordia y de la vida espiritual de Dios. ¿Me están entendiendo? Esa es la historia. Entonces, Dios que existe, que ya ha sido comprobado que existe, ¿qué pasa? Tuvo que enviar a su Hijo a Jesucristo al mundo. Y por eso dejó las profecías de los profetas del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel siempre pensó que la profecía era para su nación, que el ungido era para su nación y que luego ellos iban a gobernar sobre todas las naciones. Pero no, Dios siempre quiso salvar a la humanidad. El amor de Dios siempre ha sido, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Dios siempre ha estado interesado en el mundo, no solamente en una nación. Entonces, ¿qué significa primeramente recibir a Cristo? Significa reconocer a Dios en tu vida. ¿Lo han reconocido ustedes? ¿Ustedes han reconocido que Dios existe de verdad? Muy bien. 2. ¿Qué más significa recibir a Cristo?
Segundo, significa un nuevo, no, significa arrepentimiento y conversión. Voy a poner acá un texto bíblico solamente como referencia de esto, pero no lo busquen. Solamente referencia. ¿Qué significa recibir a Cristo entonces? Significa entender, reconocer que Dios existe. ¿Qué más significa recibir a Cristo? Significa arrepentimiento y conversión. Escuchen, hermanos. Pastor, ¿y por qué significa, cómo está hijito? ¿Por qué significa arrepentimiento y conversión conocer a Dios? Porque la primera etapa de tu vida, hasta que recibiste la noticia que Dios existe, tú has estado haciendo con tu vida lo que tú has querido. ¿Sí o no? Hermanos, escuchen este pedacito, por favor. Es sumamente importante. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento y conversión? Porque la primera etapa de tu vida, hasta el día que recibiste a Cristo, no lo tenías en cuenta a Dios para nada. La primera etapa de tu vida, Dios no jugaba un papel importante en tu vida. Este segundo punto te va a ayudar a reconocer si tú estás en Cristo en este momento o no. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles, esta es tu vida hasta el día de hoy. ¿Ya? Hagan de cuenta que esta es tu vida hasta el día de hoy. 0 años, acá vamos a poner 50, ¿sí? Es un ejemplo de una persona adulta. Este varón conoció a Cristo a los 25 años. A los 25 años conoció a Cristo. Quiere decir que esta parte de acá la vivió con un conocimiento vago de Dios. Tal vez era católico, su conocimiento era muy vago de Dios, y entonces ¿qué pasa? No tenía en cuenta a Dios en su vida, no era importante. Cayó en los pecados que cayó, ¿verdad? Como muchos jóvenes caen, drogas, alcohol, pero se comenzó a corregir, llegó a estudiar, se hizo una profesión, hasta que un día escucha un mensaje de la palabra de Dios. Miren de dónde viene el conocimiento de Dios, un mensaje poderoso, y se le abren los ojos y dicen, Dios existe. Escuchen, recibir a Cristo es un reconocimiento. Miren, ¿dónde se lo pongo? Acá se lo voy a poner en este pedacito, ¿ya? Recibir a Cristo es un reconocimiento. ¿De qué? De que Dios existe. Es un reconocimiento de que Dios existe. Eso es recibir a Cristo realmente. Entonces, este varón a los 25 años escucha un mensaje en la iglesia y agarra y comienza a sentir el mensaje. O sea que Dios existe. O sea que Dios de verdad creó el planeta Tierra. O sea que la historia de la Biblia es cierta. Y despiertas como si estuvieras dormido. ¿Qué? Dios sí existe. Eso fue lo que me pasó el día de mi conversión. Yo había estado yendo a una iglesia, a una iglesia por mucho tiempo. Y escuchaba los mensajes como cualquier otro, pero hubo un día, y en esto se van a dar cuenta ustedes, y también los de internet, van a tener que reconocer que un día el mensaje era todo para mí. Me comencé a sentir mal con cada palabra que decía. Era, ¿saben qué, hermano? Como que alguien
me decía mis verdades, me insultaba. Me sentí triste, mi cabeza la movía, bajaba la cabeza avergonzado. Ya, ese día, escuchen, yo tuve un encuentro personal con Dios. Recibir a Cristo no es decir la palabra Jesús te recibo. No, recibir a Cristo es tener un encuentro con tu Creador en el cual tus ojos son abiertos. Dios, tú de verdad existes y te arrodillas. De verdad tú existes. Y entonces es necesario un arrepentimiento y conversión. Señor, pero he vivido mi vida así como la he vivido, corrompida. La he vivido mal, he hecho esto. Perdóname. ¿Me están entendiendo qué cosa es recibir a Cristo? Recibir a Cristo no es decir, repite esa palabra, Cristo te recibo. Ya lo recibió, ya, es cristiano. No, recibir a Cristo es tener un encuentro personal con tu Creador. Y cuando tienes ese encuentro con tu Creador, ¿sabes qué pasa? Tu vida es impactada por un rayo. Y miras para atrás todo lo que he hecho, Señor, qué vergüenza. Y ahí tú mismo comienzas a decir, Señor, si me enviaras al infierno, me lo merezco. Porque he pisoteado a la gente, he hecho malas cosas, me lo merezco. Perdóname, Señor. Eso es recibir a Cristo, de Juan 1:12. Eso era para un judío. Por eso cuando Jesús murió, resucitó a los muertos, ¿no se acuerdan que Pedro da su primer discurso? ¿Se acuerdan? Un discurso que duró unos cuantos minutos. ¿Cuántos se convirtieron en su primer discurso? 3,000. ¿Y qué dice? Se compungieron de corazón porque dijeron, hemos matado al Mesías, a nuestro libertador, lo hemos asesinado. Y compungido de corazón dijeron, Pedro, ¿qué hacemos? Arrepentidos y convertidos. Y en el segundo mensaje que predicó, ¿cuántos se convirtieron? Ya no responde mi hermana, le da tos. 5,000. 5,000. En la segunda vez dice, arrepentidos y bautícense, creo que es, para perdón de sus pecados. ¿Me están entendiendo, siervo del Señor? Entonces, ¿qué cosa es recibir a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo de Juan 1:12? Recibir a Cristo es tener un encuentro personal con Dios. ¿Quieren que les dé un ejemplo más de esto que les estoy diciendo, que es tener un encuentro personal con Dios o con Jesús, como lo quieran ver? Cuando le predica Pedro a Cornelio, es el último ejemplo ya en este caso. Cuando le predica Pedro a Cornelio, ¿acaso Pedro agarró y dijo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Predicó la palabra, ¿y cuál fue el efecto? De frente, de una manera violenta, ¡pum!, cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Saben qué les pasó a ellos? Recibieron a Cristo en ese momento mientras Pedro hablaba. Tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Me están entendiendo qué es recibir a Cristo? Es eso, tener un encuentro con Jesús, tener un encuentro con el Padre. El que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre. ¿Me están entendiendo? Y se convirtieron. Y ellos no solamente, hermanos, recibieron a Cristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. En ese momento, todo junto, todo el paquete, todo el regalón completo. Ese fue el inicio de los gentiles entrando a la conversión, predicado por el apóstol Pedro. ¿Me han entendido hasta acá? ¿Qué significa entonces recibir a Cristo? 1, Dios existe. 2, arrepentimiento y conversión significa recibir a Cristo.
La oración de recibir a Cristo se debe de hacer, pero no en todos los casos. Yo, por ejemplo, en mi iglesia cuando predico, tengo que ver que la persona está compungida, le está doliendo en el corazón lo que prediqué. Lo veo en sus ojos, veo que baja la cabeza. Incluso a veces me han hecho comentarios: entonces, pastor, yo estoy mal. Ya, eso se llama convicción de pecado. El Espíritu Santo viene a convencer. A ese le puedo guiar, porque ha tenido ya el encuentro con Jesús, con Dios, ya lo tuvo. Solamente le voy a hacer esa oración en ese momento. Pero a todos no me gusta. A mí, ustedes ya me habrán visto, cuando llamo no les hago recibir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque me he dado cuenta que tener un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, es muy diferente a lo que nosotros hoy en día estamos acostumbrados. Por eso es que ustedes pueden ver que viene un pastor internacional, llena el estadio, llenecito el estadio, 50,000, 70,000 almas, incluso está en el CRAS sintético, ¿verdad? Que está ahí, y se convierte en ¿cuánto? 3,000 personas. Me da pena decirlo, pero no todos se han convertido de verdad. Pero hay algunos que sí han sido tocados. ¿Me han entendido? ¿Qué más significa recibir a Cristo? ¿Qué más significa? Dios existe, arrepentimiento y conversión. ¿Qué más significa? Conocer a Dios. Ser. Depender de Dios. Ya, ese está en el segundo. El tercero. ¿Cuál es el tercer punto acá? ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Saben qué, hermanos, significa? Y acá van a entenderlo ahorita. Un nuevo comienzo de vida. Sí, hermana, así como usted lo acaba de decir, el nuevo nacimiento. Acá es donde ocurre nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Juan capítulo 3 y sucesivos. Un nuevo comienzo de vida. Por eso cuando tú tienes un encuentro personal con Dios o con Jesucristo, de verdad, querido hermano, tu vida es tocada por Dios y comienzas de nuevo. ¿Me han entendido hasta acá? A eso se le llama ya un nuevo nacimiento. Para otro día les voy a hablar sobre el nuevo nacimiento en sí, ¿sí? Pero, ¿qué significa? Solamente una palabra rápido. ¿Qué significa el nuevo nacimiento en sí mismo? El nuevo nacimiento, hermano, no es otra cosa, ¿saben? Si no, ¿saben qué? Que desde ahora en adelante, desde el día de tu conversión, así como este individuo, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle Joselito. No es por el pastor, por si acaso, no. Este es español. Entonces, ¿qué pasa? Joselito se convirtió a los 25 años. ¿Qué significa que él ha nacido de nuevo? Escuchen, que desde aquí, desde los 25 años, Dios pasa a ser el centro de su vida. ¿Qué quiere decir? Que después de los 25 años, cuando él iba a tomar la decisión, por ejemplo, estaba soltero Joselito a los 25 años, conoció una chica, ya estaba yendo ya un año a la iglesia, ya había escuchado el tema de la fornicación. Entonces, como Dios está en su vida acá, a los 26 años conoce una chica muy linda en la universidad y se comienzan a hacer amigos, comienzan a tener sentimientos, pero él agarra y dice: no, Dios dice que no
no se puede tener, no podemos tener nada. ¿Por qué? Porque es fornicación. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta del cambio? Acá la primera etapa de Joselito fue sin Dios, no le importaba a Dios. Acá fornicó, estuvo con mujeres casadas, se iba a fiesta, fumó marihuana, hizo un montón de barbaridades, alcohol y todo eso. Muy bien, pero cuando conoció a Dios, ahora sí, él sabe, no, Dios existe. Un día está en la universidad, está haciendo intercambios ahí con la persona que está conversando, y para no quedar mal, porque le dicen, ¿y a qué se dedica tu mamá? Y casi no, él iba a decir, porque su mamita, para ayudarle a pagar la universidad, tiene que lavar ropa, tiene que vender caramelos en la calle y un montón de cosas más. Y él agarra y dice, iba a decir, mi mamá es una y se queda. Y se acuerda, no, Dios está aquí. No, muchacho, mi mamá es limpia casas, lava la ropa, todo eso hace para que yo venga a la universidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué pasa eso? Cambió el varón. Él ahora ve a Dios en todas partes. Ya, hasta acá les he dado varias características. ¿Tienen esas características en ustedes? ¿Ves a Dios en todas partes? ¿Tuviste ese encuentro personal con Jesús? ¿Tuviste ese encuentro? Yo cuando tuve mi encuentro no fue con Jesús exactamente, fue con el Padre, con Dios. Y tuve un encontronazo porque yo sí estaba muy mal. A mí siempre me ha gustado más el Antiguo Testamento que el Nuevo. Siempre todos mis estudios eran sobre el Padre. Después conmigo fue al revés, después el Padre me condujo a Jesús. Conmigo fue al revés. Y ahí comencé a entender la verdad de todo. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. No hay otro. ¿Me están entendiendo? Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, tus términos se vuelven absolutos. Hay un solo camino. No hay dos ni tres. El que haya tenido ese encuentro personal con Dios, su vida, después de conocerlo, sí, al principio vas a cometer ciertos errores, tal vez excesos, al principio, porque todavía no conoces la palabra, pero a medida que vas conociendo la palabra te va perfeccionando. Y siempre recuerden lo que yo les enseño. La palabra de Dios habla de perfección en tu vida. No dice simplemente de progreso, que estás en un proceso de crecimiento, no, te dice que Dios ha puesto 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a tu vida a la perfección de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la madurez, de la plenitud de Cristo. Todos a un varón perfecto. Y muchas personas han malinterpretado ese texto porque dicen, no, pero eso se va a hacer en el cielo. Ese texto está hablando de aquí en la tierra. Lo único que tienen que hacer es leer un versículo más. Del 11 al 13, añádenle uno más. Y vas a ver ahí que te está hablando de aquí en la tierra. Nosotros tenemos que llegar a desarrollar perfección. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué, pastor, perfección? Porque Dios es perfecto. Dios es santo. Por favor, no se equivoquen en esto. Dios es santo y aborrece el pecado. No jueguen con Dios. Dios no es un ídolo. ¿Me han entendido? ¿Tienen esa característica todos ustedes? ¿Sí? ¿Ha habido un cambio de vida? O sea, mira,
hagan esto, es simple. Mira para atrás, calcula los años que tienes en la fe. Todos, por favor, hagan esto. Mira para atrás en tu vida y calcula, desde que conoces a Cristo hasta este momento, perdón, desde que naciste hasta este momento, ¿eres el mismo? ¿Eres la misma persona que cuando naciste? Una pregunta. Por ejemplo, hay áreas de nuestra vida que no han sido cambiadas, pero hay áreas de nuestra vida que sí han sido cambiadas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Estamos siguiendo el Cristo? Muy buena pregunta. Lo que va a determinar, han escuchado la pregunta, ¿verdad? Amén. A ver, también lo de internet. Ya, la hermana está diciendo que los que están en Cristo, hay áreas en nuestra vida todavía que no están sujetas, sometidas al señorío de Cristo. Pero están trabajando en pro de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? ¿Nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo? ¿Tuvieron ese encuentro con Dios o no? Ya, eso se llama el proceso de santificación, es la santificación, el creyente está siendo santificado, ¿correcto? Sí, hay un proceso, acá yo se lo mencioné. Joselito se convirtió a los 25 y en los primeros años, 27, 28, 29, hasta los 30, comenzó a tener conflictos, de todas maneras tenía luchas, ¿verdad? Y van pasando los años, pero él se va perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. ¿Está claro? Ya. Ahora, con respecto a la pregunta, para contestar exactamente la pregunta que ha hecho la hermana Patricia, es esto: ¿cuántos años ya tú tienes de creyente? Porque tampoco es posible que te estés enfrentando. Mira, Joselito está a los 25, ya tiene 50, pero sigue todavía trabajando en la misma cosa que tenía antes. No, eso ya no es de Dios. Pastor, es que es muy fuerte. ¿Qué cosa es más fuerte, la gracia de Dios o el pecado? ¿Y por qué entonces está persistiendo tantos años? ¿Me están entendiendo? Es porque tal vez no estás renunciando. Es porque tal vez estás escuchando los mensajes y no estás obedeciendo. ¿Me están entendiendo? O sea, miren, lo que les trato de decir es que Dios en tu proceso, después que conoció Joselito a Cristo, pasaron los años, sí, hay un proceso de todavía en que como no conoce la palabra de Dios, la está conociendo, va a haber un proceso de lucha todavía. Por ejemplo, yo he conocido a personas que hasta después de los 3 años, 4 años de creyente, han seguido hablando lisuras a veces. Todo fue que una vez, a los 4 años, llegó un pastor internacional a la iglesia y predicó sobre palabras corrompidas, predicó sobre la mentira, y ese día lo sacudió al varón horriblemente y se convirtió, ya no volvió a hablar lisuras. Pero mira cuánto tiempo, 4 a 5 años después. ¿Me están entendiendo? Porque también eso depende de la palabra que te estén dando. Entonces, ¿qué sucede? Su proceso duró hasta ahí. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿le parecería a ustedes común que tiene 20 años en la fe y sigue hablando lisuras? No, pues, no podemos. Entonces, eso ya no es un proceso. Porque tampoco estamos haciendo caso a la palabra de Dios, porque Claro, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. claro. Dice la palabra así. ¿Cuántos varones conozco que son creyentes y que, por ejemplo, agarran y dicen, no, yo cuando estaba acá, no, antes de conocer a Cristo, yo me tomaba 3 cajas de cerveza, pero ahora estoy en el proceso de cristiano, ahora 3 cervecitas.
Sí, hermano, hay bastante gente que habla así y son creyentes, ¿ah? Van a la iglesia y algunos incluso son líderes. Y cuando me dicen eso a mí, yo les digo, les hago una sola pregunta: ¿cuántos años tienes en la fe? Y es más, tienen sus argumentos. Dicen, aquí somos todos maduros, ¿no? Maduros en la fe, ¿no? Sí, Un traguito. Claro, sí, un traguito. claro. Uy, de jóvenes. Ya ves. Ahora, ¿ustedes saben lo que ese tipo de mensaje produce en los jóvenes? Claro, confusión. Si hagan de cuenta, yo les comparto el tema que yo les compartí hace 10 años, miren, ¿ah? Y los jóvenes de aquí me hicieron caso, todos me hicieron caso y cortaron con la cerveza. ¿Lo escuchan al pastor? Entonces el pastor Percy se equivocó. Sí podemos tomar y van a comenzar a tomar. Y por ese mensaje vas a contaminar tu conciencia. Y si es que no arreglan ese asunto, es posible que en el arrebatamiento, por ejemplo, no se vayan. ¿Por qué? Tu conciencia no lo va a permitir. Porque tú vas a estar diciendo, estoy mal. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando la persona me han dicho a mí, ¿cuántos años tienes en la fe? 20 años. Ya no puedes estar ni con 3, ni siquiera con una gota. Ya deberías, por amor a la gente. Hermano, pero quiero que quede claro algo, ¿eh? Yo conozco la verdad de las Escrituras. Y una cosa sí les digo, de verdad que yo tome un vaso de cerveza en una ocasión no me hace daño. Ni a mí, en mi vida espiritual, no. Por si acaso. Que yo compre una botella de vino, me lo quiera tomar con mi esposa, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones. No, escucha un momentito, déjame terminar para que no me vayan a malinterpretar. Yo conozco la verdad y sé que esas cosas no son negativas en sí mismas. ¿Y por qué, pastor, usted no toma nada, ni una gota? Por el estado de corrupción al que hemos llegado con la cerveza, con el vino, el champán. Es el estado de corrupción por el cual yo no lo hago. ¿Me están entendiendo? O sea, se ha corrompido tanto esto del alcohol, de la cerveza, del vino, del licor, se ha corrompido tanto que yo he preferido ni siquiera brindis, ni siquiera. Tal vez ya podría ser en un brindis familiar, ¿no? Con mi familia, en una reunión privada, puede ser, pero ni siquiera ahí lo he hecho. Dime, hijo. Ya, sino que sabes que ese tema ya sería entrar en otro tema ya incluso le puedo mostrar pasajes en el cual no habría problema en algunos casos, pero vuelvo a repetirles, el hermano que es maduro, o sea, a medida que va pasando los años, ¿sabe cuál es la palabra? Que tú vas aumentando en perfección, ya no piensas en tu salvación. Yo ya soy salvo. Pero si alguien me ve empuñando una cerveza, me pasan y me voy a servir el vasito y justo pasa un creyente que es débil en la fe, ahí es donde entra ese pasaje de la Biblia. Se va a perder por mí. Y él dice, pero él es pastor. Y ya lo turbé. Y es posible que ni siquiera se quiera congregar porque dice, no, el pastor Percy es un hipócrita. ¿Me están entendiendo? Entonces yo he tomado esa misma actitud que el apóstol Pablo. Si un vaso de cerveza me es ocasión de caer, prefiero no tomar cerveza jamás para no ser de tropiezo a mi hermano. ¿Saben por qué ya se toma eso? Se supone que ya tú debes estar maduro. Aquellos hermanos que siguen utilizando, por ejemplo, cerveza, es la enseñanza que le están dejando a sus descendientes de que pueden seguir tomando.
Claro, lo pueden usar. Claro, es para repostería. A mí me encanta el pato a la cerveza. Se le echa cerveza, pe. Es delicioso. No vayamos tampoco al extremo, pe. Hay que comer rico. Pero ¿me han entendido hasta acá, queridos hermanos? Entonces, esto es lo que significa, hermanos, recibir a Cristo en realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, sí, prácticamente sería como algo así el corolario, ¿no es cierto? El resumen, la síntesis. Sí, 5:17. El punto 2 sería como una decisión y ya el 3 es ya la acción, ¿no? La vida que está llevando el cristiano. Sí, sí, porque vuelvo a repetirle, cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo o con Dios, dependiendo cómo fue tu conversión, ¿saben qué sucede? Va a conducirte de inmediato a un arrepentimiento y conversión, porque tus ojos se abren. No, no puedo seguir pecando de esa manera. Sí. A mí me han dicho también, pastor, pero hermano Percy, pero si a Jesús, bueno, la Biblia no dice que tomó, por si acaso. Mucho cuidado. Dice que multiplicó. Ya, multiplicó porque mamá María le dijo. O sea, fue obediente a su madre. Él no lo quería hacer. Hay que notar todos esos detalles. Su mamá le dijo, cuando le dijo, esa historia me encanta a mí, María le dice, no tienen vino. La respuesta en griego me encanta, es colosal. ¿Qué a mí, qué a ti? O sea, ¿qué nos importa? El Señor Jesús era colosal. A mí me encanta por eso leer la Biblia en varios Biblias. ¿Qué a ti, qué a mí? Déjalos a ellos. Y María hizo la mirada, ¿verdad? De las madres a su hijo, ¿no? Plantó la mirada. Voltea y le dice a sus siervos, hagan todo lo que él les diga. Y se retiró. María, por eso yo de verdad, hermano, no es por nada. Yo a María la respeto y la honro, a la madre de Jesús, tremendamente. Para mí fue una mujer de verdad sumamente virtuosa. Sumamente virtuosa. Ahora, ¿qué cuando me dicen eso del vino? A mí también me han dicho, pero el Señor Jesús no hizo vino para que tomara la gente, se divirtiera. Ya, yo lo que les digo, sí, pero ¿sabes qué? En ese tiempo, en esa fiesta no había ese grado de corrupción que hay ahorita. Que tú te pones a tomar y tú dijiste que ibas a gastar en 3 cervezas, luego te gastaste tu diario, te gastaste la mensualidad, el sueldo que te han pagado, te volviste regalón, que vamos a comer un ceviche, vamos a hacer esto, vamos a tal lugar, y luego para tu casa, ¿qué quedó? No, pero eso era antes. No, yo he encontrado a varios creyentes que me habían dicho así, que estaban en ese proceso, después de 20 años seguían con sus 3 cervezas, y los he encontrado de verdad borrachos en la calle, cayéndose o tirados en la calle. Claro, ¿todos los días están así? No, pero de ese mal vivir que tienen, de seguir jugando con eso del proceso de santificación, 3 cervecitas hasta que ya no haya ninguna. Hay a veces en que tienen problemas con su esposa. Después ellos me han contado, sí, que tuve problemas con mi esposa, renegué y me fui y ya me perdí ya. ¿Por qué se pierde? Porque nunca terminó con el alcohol. Por eso nunca jueguen con el pecado. Tienes el poder, el dominio para sujetarlo, dominarlo, ponlo bajo tus pies y sigue para adelante. Discutes con tu esposa, tienes problemas económicos, tienes problemas de todos los tipos, nunca recurras a lo que ya destruiste en tu vida, porque después, ¿saben qué? Se hace más difícil destruirlo.
ya no se puede. Es más difícil, se hace. ¿Me han entendido, siervo del Señor? Por ejemplo, más que todo eso dice la persona mundana, como a veces compartimos algo con persona mundana, ¿no? Pues si Jesús tomó vino, entonces eso es una astucia de ellos, porque ellos no solamente quieren que tomes uno, pues van a querer que tomes dos, tres, sucesivamente. Y algunas personas de verdad cambiamos cuando tomamos aunque sea uno, porque la persona que es tímida, cuando toma uno, ya se vuelve ya sociable, Sí, se vuelve alegre. sí, Y cambia y puede cometer muchas cosas. sí. Entonces, preferible no ni uno. Por eso bien claro dijo Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Te olvidas de las reglas que has aprendido. Te olvidas de las leyes que has aprendido en la iglesia. Por eso es preferible, mejor para cuidarme, no pruebo, no tomo, no invito, no recibo nada. ¿Me han entendido? Vamos a ponernos de pie para terminar. ¿Han entendido qué significa entonces Juan 1:12? Entonces, hermanos queridos, pastor, entonces ¿qué cosa hago cuando yo voy a la casa de un hermano, de una persona y lo quiero que reciba a Cristo? Ustedes nos han dado cuenta, siervo de Dios, que en Mateo 28, la gran comisión, ¿se acuerdan? Mateo 28:15 creo que es. 28:13, ¿no? ¿Qué cosa dice? Por tanto, id y haced discípulos. ¿Se dieron cuenta que no dice hacerlos recibir a Cristo? Hacer discípulos. Es que ¿saben por qué hacer discípulos? Porque el que ha tenido un encuentro con Jesús, ¿sabe qué? Ya no necesita ya otra cosa. Lo que necesita ahora es de frente discipulado. Por eso es que lo que yo me acostumbro cuando hay una persona con la cual yo converso, yo lo que hago es compartirle la palabra vez tras vez, tras vez, tras vez, y voy ordenando sus pensamientos. Cuando yo ya veo que su convicción de pecado es fuerte, ahí recién quiere decir que él está teniendo ya un encuentro personal con Dios. Entonces ahí tú puedes hacer una oración, haz esta oración conmigo. Pero ¿quieren que les diga la verdad? El milagro ya sucedió en su interior. Solamente esa oración es, ¿saben qué? ¿Cómo se puede decir? Como una, ¿cómo qué? Un compromiso. Hay una palabra más. Claro, es como, porque ya el impacto ya sucedió con Dios, ya tuvo un encuentro personal con Dios. Ah, ya, muy bien, como una declaración de fe. ¿Me entienden? O sea, ya tuvo un encuentro personal con Dios, pero ahora una confirmación. Ahí está, una confirmación sería, ¿no es cierto? De lo que ha sucedido en su interior, lo confirma entonces. Claro, esa manera sería más segura que los cristianos de verdad se queden en Cristo, porque la mayoría lo hacemos recibir y luego están afuera. Sí, No vienen a la iglesia. sí. Lo hacemos recibir por la fuerza. Lo que sí les recomiendo a todos ustedes cuando vayan a ministrar, echar fuera demonios o sanar enfermos, no es necesario. No es necesario que le hagan recibir a Cristo. Vayan, ministren y compartan el evangelio y ya dejaron la semilla, ya, punto, y se retiran. No es necesario que hagan recibir a Cristo. ¿Ya? ¿Vamos a orar? Inclinen todos sus rostros, quiero que cierren sus ojitos. Quiero llevarlos a una pequeña reflexión. ¿Tú estás dentro de los 3 pasos que hemos conversado? ¿Estás dentro de esos 3 pasos? ¿Tú puedes certificar que has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Ha habido ese arrepentimiento y conversión en tu vida? ¿Ha habido un nuevo nacimiento en tu camino? Si hay alguno de ustedes que tiene la duda, sería bueno
que después me la hagan saber para conversar contigo y ver. ¿Me han entendido, hijitos? Quiero que sepan que Dios lo que quiere, ¿saben qué? No es solamente cambiar tus circunstancias de vida. Siervos del Señor, lo que Dios quiere no es solamente mejorar tu matrimonio. Dios no solamente quiere que dejes algún vicio, alguna manía, alguna mala costumbre. Dios en realidad lo que quiere, siervo de Dios, es, ¿sabes qué? Transformarte, llevarte a tu máxima expresión para que vivas con Él por la eternidad. ¿Me han entendido? Por eso vamos a orar al Señor ahora juntos. Padre Celestial, repitan conmigo todos, en voz alta. Padre Celestial, gracias por habernos enseñado tu palabra. Señor, hemos tenido un encuentro personal contigo. Gracias, Dios mío. Nuestro corazón fue quebrantado. Nuestra vida fue transformada. Señor bendito, y ahora tenemos la esperanza de estar en tu presencia por la eternidad. Te estamos aguardando, Señor, no solamente viviendo en arrepentimiento y conversión. Hemos perfeccionado nuestras vidas delante de tus ojos. Tú eres testigo. Y Padre Celestial, ten por seguro que mientras viva, voy a seguir, Señor, perfeccionándome en la santidad de Dios, en el temor de Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por haberme enseñado la verdad. Voy a seguir creciendo, pero también ahora ya no me voy a preocupar solamente por mí. No, Señor. Ahora también me voy a preocupar por los demás, porque así como tú me salvaste a mí, quiero que todos en el mundo puedan tener la misma experiencia maravillosa que yo tuve. Gracias, Señor. Te amamos. Eres lo máximo en nuestra vida. Y gracias porque jamás, Señor, jamás te rendiste conmigo. Y hasta el día de hoy sigues luchando por mi salvación. Padre Celestial, quiero conocerte más, a ti y a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Levantemos nuestras manitos al cielo y vamos a dar 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.